Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Todas las Voces. Me da muchísimo gusto que estén nuevamente sintonizando Radio Universidad de Guanajuato. Y bueno, yo los invito a que se queden durante este programa, ya que tendremos un tema bastante interesante dentro de la Universidad de Guanajuato, que es la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Pero bueno, antes les quiero recordar que nos pueden escuchar también a través de internet en www.radiouniversidad.ugto.mx y que esté muy al pendiente de lo que está produciendo el sistema de radio, televisión e hipermedia. Para esto puedo darle like a nuestra página de Facebook Ciudad UG. Para hablar el tema que les acabo de mencionar, está con nosotros el maestro José de Jesús González García, quien es precisamente el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, Anita, muy bien. Muchas gracias por esta atenta invitación. Pues nosotros encantados de que esté con nosotros, de igual porque manera. Muchas veces desconocemos un poco qué tanto se puede hacer dentro de esta Defensoría que está dentro de la Universidad de Guanajuato. Sí. En un principio me gustaría que nos platicara cuáles son las funciones y pues los objetivos principales de esta Defensoría. Con todo gusto, Anita. Reitero el agradecerles que nos inviten, porque es muy necesario informar a nuestra comunidad universitaria de que a partir del 1 de enero de este año ya contamos con nueva legislación universitaria. Y fundamentalmente en lo que corresponde a la protección, al respeto de los derechos universitarios, dio lugar a que se expidiera un nuevo reglamento, que es el que ahora rige en nuestra universidad, correspondiente al reglamento de los derechos humanos en el entorno universitario. Una gran preocupación de nuestro señor rector para el efecto de que sean respetados, sean garantizados estos derechos. De ahí contar ahora con este nuevo ordenamiento y que ahora nos corresponde a todos hacer esta difusión, hacer del conocimiento a nuestros integrantes de la comunidad de todas estas nuevas o de todos estos nuevos ordenamientos, por supuesto, incluyendo al reglamento de la Defensoría. Y de manera esencial, es muy pertinente decir que el objetivo principal de la Defensoría es velar por el respeto a estos derechos humanos en el entorno universitario. Y para ello hay que realizar varias actividades de promoción, de difusión a nuestros integrantes de la comunidad, con la finalidad de que estos derechos sean garantizados y, por supuesto, respetados, y de ello evitar eventuales controversias en el ámbito universitario, Anita. Claro. Esa es la principal función. Digamos que esta sería la meta primordial para este año que inicia, el poder difundir todo este nuevo reglamento. Fíjate que has abordado un tema de suma importancia. Al señor rector general en la universidad, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, nos ha solicitado que en un primer término difundamos. Sí. Llevemos a cabo la socialización de toda la nueva legislación. Sí, toda la nueva legislación. Evidentemente, en esa nueva legislación está el reglamento que rige a la Defensoría de los Derechos Humanos, que me honro en presidir. Y esa labor va en función de difundir a todos los integrantes, llevar o realizar entre nosotros y tener una cultura de paz, de diálogo,
para el efecto precisamente de evitar eventuales controversias. Afortunadamente, ya tenemos con nosotros a una muy joven, pero connotada y distinguida licenciada, que ahora es nuestra adjunta, la maestra Margarita, que en el ambiente universitario le conocemos como Maki. A ella le avala una trayectoria profesional de más de 16 años en el ámbito de los derechos humanos. Y además es egresada de nuestra universidad. Y ahora yo aprovecho de decir, fue mi alumna. Muy bien. Y con su gran apoyo, su gran entusiasmo, su gran preocupación por velar por estos derechos humanos, dimos el primer paso de tener ya nuestro programa de acción. Es un programa de acción que va a estar todo el año. Y de manera esencial, en este programa tenemos como principal línea de trabajo la difusión, darnos a conocer, dar a conocer a nuestra comunidad qué son los derechos humanos en el entorno universitario. Estamos privilegiando el diálogo, la mediación. Ya tenemos programados cursos, talleres para nosotros los integrantes, también para profesores, alumnos, personal administrativo. Muy bien. Sí, y yo creo que lo empezamos ya muy probablemente en una semana o dos, esta difusión. Sí. Y esperemos que más bien tenemos toda la confianza de que vamos a tener una excelente respuesta, tanto de profesores, tanto de estudiantes, tanto de personal administrativo, de autoridades colegiadas y de autoridades ejecutivas. Sí. Somos un todo. Por supuesto, y tenemos que vernos como un todo. Así es, Anita, así es. Maestro, sí. ¿Cuál sería el antecedente de esta defensoría de la que usted es titular? ¿Por qué surgió y sobre todo, cuál es el origen de tener una defensoría dentro de la Universidad de Guanajuato? Sí, Anita, realizas unas reflexiones muy interesantes y de fondo. Mira, la Universidad de Guanajuato, siempre muy innovadora, siempre preocupada por tener una gran calidad en la educación a través de sus maestros, a través de sus alumnos, siempre cuidando por el bienestar del personal administrativo. Ya desde el mes de junio de 1995, ya hace más de 15 años, sí, ya vamos para 20, Ajá. Ya se contaba con la Procuraduría de los Derechos Universitarios. Esta Procuraduría tenía como finalidad principal, por un lado, proteger, tutelar, cuidar los derechos académicos de profesores y de alumnos, pero además procuraba ese cuidado de esos derechos. Tu servidor tuvo el gran privilegio de hace aproximadamente 3 años, se me honró de ser el titular de la Procuraduría. Y ya para ese entonces, Anita, 2015 por ahí, que tuve la gran oportunidad de estar al frente de la Procuraduría, ya se había, Anita, ya estaba en vigor, ya era vigente, reformas a nuestra Constitución General en materia de derechos humanos, allá como por el año 2011. Nuestra Constitución ya hablaba
de que se debe proteger los derechos humanos de nosotros, las personas. 2011. A partir del 2011, antes del 2011, evidentemente, 1995, ya se protegía esos derechos universitarios, que podemos trasladarlos a los derechos humanos. Okay. ¿Sí? Entonces, la Procuraduría realizó una labor de cuidado, de respeto, si me permites, a los derechos humanos en el entorno universitario. Pero ya fue de carácter mayormente obligatorio cuando se encuentra nuestra Constitución. ¿Sí? Y ahora, a partir del 1 de enero de este año, 2019, entonces nuestra Universidad de Guanajuato es acorde con lo mandatado por la Constitución. Por eso dejamos de ser Procuraduría para ser defensores de derechos humanos, sí, claro, pero en el ámbito universitario, porque lo mandata la norma. Esto del cambio de nombres, sí, digamos, es una evolución que tiene que darse con el tiempo. Pero ¿por qué el cambiar de lo que fue la Procuración de Derechos a la Defensoría? Por lo siguiente, como me permití comentar, ya desde la Segunda Guerra Mundial, ya más concretamente, ya se hablaba de manera internacional sobre la protección a los derechos humanos. ¿Sí? La fuente de los derechos humanos es la persona. ¿Sí? Por el hecho de ser persona, ya somos sujetos de esa protección de derechos inherentes. Y fue, claro, estoy pasando muy rápido el tiempo, y fue ya en el 2011 que ya se habló de derechos humanos. Como tal. Exacto, Anita. ¿Sí? Aunque ya se protegían bajo la denominación de garantías individuales. ¿Sí? De ahí que, con esa gran visión del señor Rector General de hacer la adecuación a los tiempos de nuestra universidad, por eso vino toda esta reforma a nuestros ordenamientos. Entre ellos, ahora hablar de proteger derechos humanos para estar acorde con la propia Constitución. Muy bien. Sí. Vamos a seguir platicando de este tema. Hacemos un brevísimo corte y regresamos en un momento más. Ya estamos de regreso después de esta brevísima pausa y bueno, yo los invito a que sigan con nosotros escuchando esta entrevista con el maestro José de Jesús González García, quien es el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Hablando acerca del nuevo reglamento, maestro, sí, Anita, me gustaría que nos platicara cuáles serían los puntos más relevantes que pudiera usted destacar. Mira, fíjate que, mi formación, mi perfil es, y con todo orgullo, por supuesto, ser abogado, sí, y egresado, soy abeja. Y desde que el señor Rector General, muy preocupado por adecuar la reglamentación a nuestra universidad,
multicampus, departamental, matricial, se preocupó muchísimo de que los ordenamientos fueran lo más preciso posibles, claros, entendibles para todos, ¿sí? Porque pues somos una universidad con disciplinas diversas. Cuando yo escuchaba esas indicaciones del señor rector, pues todos estábamos de acuerdo. Sí, claro. Y esa era la finalidad principal. En lo que atañe de manera exclusiva al reglamento de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario, yo estoy muy complacido del mismo. Por lo siguiente, Anita. Punto número 1. Es muy sencillo, muy claro, muy preciso. Si me permites el término, escueto, ¿no? Ágil en la lectura, incluso muy entendible para aquellos que no pudiéramos tener en estricto una formación jurídica. Con base en ello, yo estimo que lo más relevante de nuestro reglamento es que tiene principios muy fundamentales que son en favor de los derechos humanos de nosotros, los integrantes de la comunidad, ¿sí? Ese es el principal objetivo, ¿sí? Velar, cuidar, tutelar, salvaguardar derechos humanos. Y para ello, el mismo reglamento refiere realizar actividades como de fomentar los valores, hacer o difundir mucho sobre qué son los derechos humanos. Y por supuesto, todo ello culminarlo en una gran cultura de paz. Traducida la cultura de paz de ser abiertos al diálogo, a la apertura, a escuchar. Y se está privilegiando mucho el que si surgiese una controversia universitaria, entonces hacer uso de medios de solución, que es la conciliación, la mediación. Esto es invitarnos a buscar una solución. A dialogar. A dialogar, Anita. ¿Sí? Siempre, esto es muy importante, Anita, muy importante. Siempre en favor del interés superior de la persona. Lo que se conoce como principios pro persona, como el interés superior del menor. Tenemos menores de edad en la preparatoria. Claro. Hay que velar por su interés superior. Podemos tener integrantes con capacidades diferentes. Entonces hay que pugnar por aquellas personas más vulnerables, ¿sí? La verdad, mira, es en lo específico, un gran reglamento que invita a ello, a una cultura de paz, de buena transformación, de grandes logros, pero siempre en el terreno del respeto, Anita, a esos derechos. ¿Quiénes, maestro Chuy, y cómo pudieran acceder a los servicios que ustedes pues ofertan, dentro de la Defensoría en sí? Sí, Anita, mira, como te comentaba en un principio, con este gran apoyo que tenemos, lo decimos de una manera muy coloquial porque somos integrantes de esta comunidad universitaria, de la maestra Maki, la maestra Margarita, que es nuestra defensora adjunta. Ella tiene un gran entusiasmo, la gran capacidad sobre conocimiento de derechos humanos. Y en estos momentos estamos implementando
haciendo gran uso o a través de ello de todos estos medios informativos, ¿no? Entonces ya estamos más actualizando nuestra página. Se lanzó una convocatoria para nuestro nuevo logotipo, etcétera. Sí. Y entonces, a través de ello, de estos medios que los estamos mejorando. Exacto, Anita, exacto, lo estamos mejorando. El acceso sigue siendo al favor de nuestros integrantes de la comunidad de manera personalizada, me explico. Pueden acudir con nosotros, un maestro, un profesor, un personal administrativo, para, en primer lugar, una consulta, una duda. También esto se puede realizar vía el correo electrónico, llamadas por teléfono, que ya puntualmente daremos a conocer con mayor precisión a toda la comunidad ello, ¿sí? Y con nuestro personal realizamos esa atención, digamos, de primer contacto, ¿no? Pueden tener dudas, o nos pueden consultar, ¿sí? Todo en el aspecto de derechos humanos, pero en el entorno universitario. Qué bueno que señale, por supuesto, esto, porque sí es diferente, ¿no? Lo que sería los derechos humanos en general, que todos los individuos tenemos acceso a ellos, digamos, y somos capaces de hacer uso de los mismos, pero ustedes se dedican exclusivamente a lo que es el entorno universitario. Sí. ¿Cuál sería esta diferencia primordial entre los que nosotros podemos ver en la Constitución, que son para todas las personas de México, y los que hay dentro de nuestro entorno? Mira, solo en una vía de ejemplo, ¿no? Sí, un ejemplo. De ejemplo. Sí. Vamos a pensar que, digamos, un estudiante, y me refiero más al estudiante porque es más común referirnos a ello por su propia dinámica de su estancia académica, de cuatrimestres, de semestres, de años, luego posgrado, etcétera. Entonces pensemos que un estudiante de cualquier nivel, nivel medio, nivel superior, tuviese la oportunidad de presentar un examen, su último examen, ¿no? Su último examen. Y le fue infortunadamente mal. Pero él, de acuerdo a nuestra norma, hace valer un medio aún, digamos, de defensa, si me permites el término, claro, que se lo otorga nuestra norma. Por ejemplo, una revisión, ¿sí? Quiero revisar mi examen. Y lo digo con toda buena fe, en vía de ejemplo. Y vamos a pensar que esa revisión no sea justo a lo que mandata nuestra legislación. Por ejemplo, el reglamento académico, por ejemplo. Entonces el estudiante puede acudir con nosotros porque puede considerar que hubo una violación a su derecho humano en el entorno universitario. ¿Cómo cuál derecho humano? Creo yo. Pues su derecho a una seguridad jurídica. Ese es un derecho, seguridad jurídica, que se encuentra en la Constitución. Sí. Tú y yo y todos tenemos la seguridad en nuestra vida, ¿no? Entonces la norma le da la seguridad al estudiante de que pueda hacer uso de esos medios. Sí. Pero el muchacho dice, bueno, es que no fue observado como tal, por eso hablamos que una eventual violación a un derecho humano, su seguridad, si me permites, jurídica, pero en el entorno universitario. ¿Sí? Aplicado. Así es, eso es muy importante. Sí. Pero nada impide que nuestra asesoría vaya más allá. Porque nuestra universidad, Anita, acuérdate, habla de una integración total de la persona. Entonces, tenemos un desarrollo integral muy amplio.
Y la Defensoría puede ir más allá en dar una asesoría, pero en específico en el entorno universitario. Perfecto. ¿Cuáles son los principios bajo los cuales se dirigirá este quehacer de la Defensoría? Definitivamente el principio de la legalidad, ¿sí? Indefectiblemente, Anita, nos ceñimos a lo legal, a lo que enuncia, a lo que marca, a lo que prescribe la norma. Tanto la norma constitucional como nuestras normas universitarias. Esos son nuestros principios. Principio de legalidad, principio de certeza, principio del respeto, principio de la imparcialidad. Un principio muy importante, Anita, qué bueno que tocas ese punto, es el principio en favor de la persona. Claro. Sí, pero entiéndase, principio en favor de la persona en relación a sus derechos. Sí. Y algo muy importante es lograr esa credibilidad de la Defensoría a nuestros integrantes. Y eso solamente se logra con esa oportunidad de difundirnos, sí, de darnos a conocer, para lograr la culminación de esos principios. Reitero, para lograr tener en nuestra universidad, eso nos caracteriza a los universitarios, una cultura de paz. ¿Sí? Muy bien, maestro. Pues qué gusto tenerlo con nosotros. Yo espero que no sea la única ocasión que pueda venir a platicarnos acerca de los derechos humanos. Claro que fue sí. El maestro José de Jesús González García, claro, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Muchísimas gracias. Al contrario, Anita, y a ti, a ustedes, y aprovecho para enviarles un gran saludo a todos mis compañeros profesores, por supuesto a los estudiantes y a los que nos apoyan mucho, al personal administrativo. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Muchas gracias, Anita. Ya estamos de regreso en su programa, Todas las Voces, y por supuesto que en esta segunda parte tenía que estar con nosotros la maestra Margarita López Maciel, quien es la defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Bienvenida y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes, como siempre. Pues encantadas de que esté con nosotros aquí en este programa y que nos venga a platicar precisamente el por qué crear una defensoría adjunta dentro de esta que es la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario, maestra. Bueno, la defensoría se crea para armonizar, para estar como acorde con los cambios que se vienen, con los cambios constitucionales, y de la Procuraduría se transmuta, ¿sí? O se traslada a una defensoría. La finalidad de tener un adjunto es pues apoyo, siempre sumar, lo que se pueda trabajar en conjunto siempre es positivo, y entonces esa es la intención. La intención es tener más personal y que ese personal trabaje de manera conjunta. Bueno, el maestro Chuy nos platicó un poco acerca de usted en la parte anterior, en la primera parte más bien de este programa, pero nos gustaría que nos platicara un poco acerca de esta trayectoria que ha tenido dentro de lo que son los derechos humanos. Pues sí, efectivamente ya tengo un ratito en el tema. Duré 17 años y medio en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. La verdad, los derechos humanos es un tema que apasiona mucho, a mí en lo personal me apasiona mucho. De estar en el Supremo Tribunal de Justicia, donde inicié laboralmente, me voy a la Procuraduría de Derechos Humanos y hay una anécdota que a mí se me hace muy,
muy agradable, que es una compañera me ve y me dice, oye, ¿te puedo consultar algo? Y yo, sí. Me dice, ¿todavía no se te olvida el derecho? Y yo, no, todavía no se me olvida. Y lo más anecdótico es que después me encuentro a esta compañera estudiando un máster de Derechos Humanos y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? Y yo me dice, es que ya como que ya me quedó claro que es parte esencial, ¿no? Cuando yo inicio en Derechos Humanos empezaba el boom, ¿sí? Y ahora, bueno, pues con la reforma viene a ser como parte de todo. Sí, por supuesto. ¿Cuáles serían las atribuciones que tiene esta Defensoría Adjunta dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos? No tiene atribuciones como tal. Se maneja en coadyuvancia con la titularidad. Y las atribuciones son las de la Defensoría. La Defensoría tiene atribuciones. El titular, el maestro José Jesús González, quien fue mi maestro y a quien yo admiro y respeto mucho, y es un placer, un verdadero placer trabajar con él. Poder ser su colaboradora es un privilegio. Igual que poder colaborar en la universidad, es un verdadero privilegio. Entonces, ¿cuáles son las facultades? Viene a tener como 3 grandes rubros. Uno es propiamente la defensa de los derechos humanos, ¿sí? la investigación en casos de que se haya o se considere una violación a derechos humanos, ¿sí? El seguimiento, el recabar una inconformidad, el hacer la investigación y el poder dictar una recomendación en caso de que se logre acreditar. Otra viene a ser lo que nosotros conocemos como derecho de petición, cuando una persona hace una solicitud y no recibe respuesta, entonces instar y coadyuvar para que se les dé una respuesta. Y otra bien importante que a mí me parece, no porque las anteriores sean menos importantes, sino por la finalidad y el objeto que se persigue, que es una consulta, que se tenga la oportunidad de consultar a la Defensoría, ¿sí? En relación con la normatividad en derechos humanos. Esto es importante porque siempre se maneja como, ¿cuándo te consulto? Pues te consulto de manera preventiva, netamente preventiva. Y estoy pensando esto, o en la normatividad establece eso, quiero que me digas a la luz de los derechos humanos cuál es la implicación que tienen. Entonces es como la oportunidad antes de que, por eso me parece a mí que es como una nueva introducción y me parece que es muy pertinente. Digamos que sería también el área de la prevención. Exactamente. Que yo creo que para todos los aspectos es primordial, ¿no? Claro que sí. Los objetivos son prevenir, respetar, garantizar y proteger. Cuando nosotros prevenimos, cuando hacemos un trabajo preventivo, siempre es benéfico. ¿Por qué? Porque lo preventivo se hace propio, ¿sí? Te convence. Los derechos humanos deben ser por convencimiento, por convicción. Cuando los derechos humanos se observan y se respetan, ¿sí? Por imposición, a los seres humanos, a las personas que nos impongan algo nos duele, nos detiene. Cuando nosotros estamos convencidos, lo hacemos, somos los primeros, no nos pesa, vamos, ¿no? Entonces, claro, esa es la intención, que los derechos humanos se vivan, estemos convencidos, sea natural. Los derechos humanos, así como son inherentes a la persona, ¿sí? Así como son las atribuciones de la dignidad, que sea connatural el respeto, la promoción, ¿sí? Y ya la defensa que sea la excepción, para cuando de verdad no nos quedó como claro, bueno, vámonos a la defensa, ¿sí? Entonces, de ahí que trabajar para la prevención, para el respeto, para la promoción, ¿sí? Que este espacio es idóneo para la promoción. ¿Por qué? Porque precisamente es hacerlos, ni siquiera hacerlos de su conocimiento, porque todos los conocemos, nada más es identificarlos y hacerlos propios. Muy bien. Hablando de este plan de acción que ya, están haciendo para este año o este semestre, iniciando, ¿nos puede compartir un poco de cuáles son las metas que se tienen dentro de la Defensoría? ¿Cuáles cursos o a qué manera van a difundir? Sí, un poquito acerca de eso. Ajá. Híjole, a lo mejor me escuchas y vas a decir, qué ambiciosa, ¿cómo? Bueno, pero si no somos ambiciosos, si no soñamos, si no pensamos que podemos hacer muchas cosas, son varias. ¿Sí? La misma reglamentación nos faculta, ¿sí? Y digo nos faculta porque faculta la Defensoría, nos faculta a promovemos los derechos humanos, promovemos los valores y los principios de legalidad, de respeto,
incidir con las autoridades en la adecuación de los espacios para las personas de los grupos en situación de vulnerabilidad, se promueve en la adecuación de los protocolos o la creación de los protocolos para las personas en situación de vulnerabilidad, se coadyuva en términos de género, y todos los asuntos de género, pues, se tiene facultad de coadyuvar con ellos, se participa con los órganos colegiados en los temas de derechos humanos, hay la posibilidad de participar con ellos y ser invitados en sus reuniones, se promueve la normatividad en general, se promueve el procedimiento de derechos humanos, se promueve el respeto a la transparencia, ¿sí? La verdad son facultades de mucha acción. Entonces, ¿cuáles son los planes? Se promueve, ¿sí? Se realizan cursos de capacitación. Los cursos de capacitación de adentro, ¿sí? A las autoridades, al personal administrativo, a los docentes, a los alumnos, ¿sí? Si nosotros queremos que se dé un ambiente de respeto de los derechos humanos, tenemos que tener entonces como que todos los flancos, ¿sí? Decir, a ver, a las autoridades, pues, ¿qué les corresponde? ¿Sí? Porque pues, de acuerdo con el principio de legalidad, a la autoridad es a la que le corresponde el respeto, la garantía de los derechos humanos, entonces que las autoridades tengan pleno conocimiento. Insisto, ya lo saben, nada más es como puntualizar. ¿Sí? A los alumnos decir, estos son tus derechos, estas son tus herramientas, estos son tus escudos de defensa, esto es lo que no puede pasar la autoridad, ¿sí? Esto es lo que tú no puedes permitir. ¿Sí? Al personal docente igual, ¿sí? El personal docente tiene como esa ambivalencia, ¿no? Puede estar de un lado o de otro, entonces que tenga como esa claridad, tenga esos lineamientos, esos límites, ¿sí? Entonces que la comunidad universitaria de verdad se sienta ser protegida, ¿sí? Que sienta que hay una defensoría que vela por ellos, que vela por sus derechos. Maestra, usted que ha estado fuera de la Universidad de Guanajuato, ya trabajando en el área de derechos humanos, ahora se integra dentro de esta casa de estudios a precisamente fortalecer esta área. ¿Cómo ve esta nueva normatividad? ¿Cómo ve este reglamento y la adecuación hacia el entorno universitario como tal? Híjole, a mí me parece, yo lo veo muy bien, de verdad extraordinario. ¿Por qué? Todo lo que pasa en la universidad repercute en la sociedad. Si nosotros desde la universidad trabajamos por los derechos humanos, ¿sí? La incidencia en la sociedad va a ser muy grande. Tenemos como un semillero, ¿sí? O sea, lo que nosotros hagamos aquí al final del día afuera se va a ver, pero macro. Entonces, de ser la Procuraduría de las Defensas del Estudiante, ¿sí? Que establecía precisamente esas prerrogativas de los estudiantes dentro de la normatividad, ahora se amplía la visión y nos vamos a derechos humanos, ¿sí? Que sigue contemplando precisamente los derechos académicos. Los derechos humanos, entonces, viene a ser como una protección más amplia. Si nosotros lo vemos en este ámbito, es a la igualdad, al debido proceso, a la libertad, ¿sí? Sobre todo pues, a la dignidad humana, que es la parte esencial de los derechos humanos. Entonces, el transitar, ¿sí? de una defensoría, de una procuraduría académica a una defensoría de derechos humanos es ampliar. Pone a la vanguardia a la universidad. Si la universidad con la Procuraduría de los Derechos Académicos estaba a la vanguardia desde 1995, ahora pone a la vanguardia a la universidad con la protección de una Defensoría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los hace, ¿sí? La hace ampliar esa gama, esa protección, ¿sí? Armonizamos con el artículo 1 constitucional que a raíz de la reforma de 2011 establece la obligatoriedad de las autoridades de promover, proteger, defender y garantizar los derechos humanos. Entonces, la verdad, la visión del rector, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, la visión del Consejo General Universitario, al crear esta defensoría, ¿sí? Hace entonces que se cumpla con la obligación, pero más que cumplir con la obligación, insisto, la hace propia, ¿sí? La hace como un respeto. Ahora, cumplir con el artículo 3 constitucional, que el objetivo es seres humanos armonizados, ¿sí? O sea, la educación
que se busca, y sobre todo en el nivel superior, es que el ser humano realmente potencialice todas estas capacidades. Y entonces, si formamos a un ser humano en un ámbito de respeto, la armonización de todas sus capacidades y cumplir con el objetivo de la educación, pues deviene como muy acorde, como muy facilito, pues. Estaba buscando como una palabra más adecuada, pero como facilito. Pues. Ay, perfecto. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos a seguir platicando acerca de este tema de los derechos humanos dentro del entorno universitario. Continúa con nosotros. Ya estamos de regreso en este su programa, Todas las Voces, y bueno, yo los invito a que se queden con nosotros en esta última parte, ya que estamos platicando con la maestra Margarita López Maciel, quien es la defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Y algo que me llama un poco la atención es que me comenta que más bien es para apoyar la Defensoría, pero es un órgano independiente, según lo que pudimos investigar, que dice que está dotado de una autonomía técnica. ¿Qué significaría esto y pues qué beneficios tiene para el usuario? La independencia y autonomía técnica de los organismos, de hecho, la Defensoría de Derechos Humanos tiene esa característica. Los órganos protectores de derechos humanos, de acuerdo con los principios de París, lo recomendable es que sean autónomos, ¿sí? Y tengan esa independencia. ¿En qué se traduce? Se traduce en que los asuntos que llegan a conocerse dentro de la Defensoría, ¿sí? Se tenga toda la independencia para la investigación, para solicitar documentos, para ir al lugar, ¿sí? Y poder solicitarlos en ese momento, ¿sí? Es decir, que no tenga ninguna restricción, que se dé todas las facilidades. El reglamento tal cual lo establece. ¿Sí? El reglamento establece que se va a tener esa potestad que se traduce en independencia, que se traduce en autonomía técnica. Los procedimientos en derechos humanos son muy flexibles. No implica que no se observe el debido proceso, implica que tiene que ser ágiles, rápidos, ¿sí? Eficaces. Entonces, se tiene todas las herramientas al alcance, ¿sí? Y no se tiene cortapisas, no se tienen límites más que los de la ley, insisto, ¿sí? Para realizar esas investigaciones. Ok. Si algún posible usuario quisiera acceder a los servicios con los que tienen, ya sea la Defensoría o en específico la Defensoría Adjunta, ¿cómo podrían acercarse a ustedes? Se maneja, se pueden recepcionar, se pueden atender de manera personal por comparecencia en las instalaciones, por correo electrónico, y se está trabajando, como lo decía el maestro Chuy, se está trabajando en una página que sea amigable, que sea accesible, que sea cercana, ¿sí? Donde se explique de manera muy sencilla cuáles son los servicios, cuáles son los supuestos, se les dé la posibilidad de presentar una solicitud de inconformidad, una solicitud de consulta, una solicitud de acceso cuando no se contesta en línea, para que nuestra universidad pues tiene sus 4 campus, entonces que las personas que no están tan cercanos, que no les es tan fácil acudir, puedan hacerlo. Se está trabajando dentro de la planeación esos cursos y talleres en las sedes, en los diferentes sitios, a efecto de que también de hacer como una defensoría itinerante, una defensoría que se acerque, una defensoría que puedas tú consultar. A veces decimos, bueno, ya estando ahí se me hace más sencillo preguntar que a lo mejor acudir o entrar, ¿no? Entonces, se está trabajando que sean los medios electrónicos, apoyarnos en todos esos
adelantos tecnológicos para poder estar cada día más cerca. Muy bien. Digo, maestra, usted va llegando a la Universidad de Guanajuato. A su punto de vista, ¿cuál considera usted que es la situación actual dentro de la universidad? Nos comentó un poco hace un momento, pero dentro de lo que es la procuración de los derechos académicos y humanos en lo general. Retomando un poquito lo anterior, si nosotros estamos ya en cumplimiento de la Constitución, estamos en observancia de los tratados y convenios internacionales, la universidad está atendiendo lo que yo creo que esa es una de las principales características. ¿Cómo estamos en derechos humanos? Yo creo que se vive un ambiente de conocimiento, ¿sí? Un ambiente de atención, un ambiente de preocupación en buen sentido, en el sentido de, a ver, vamos a trabajar por ellos, vamos a darlos a conocer, vamos a estar atentos y pendientes. Eso es lo que se está viviendo y eso es lo que yo creo que hace, insisto, a una universidad de vanguardia, que esté comprometido. Creo que la Universidad de Guanajuato está comprometida con los derechos humanos y esta es una clara muestra de ese compromiso. Y el uso de mecanismos como la mediación, la conciliación, que se quieren introducir como tal dentro de los procesos para resolver este tipo de conflictos, por llamarlos de alguna manera. ¿Cómo ve ese aspecto? La apuesta de los derechos humanos siempre es una cultura de paz, una cultura de respeto. Entonces, el que se privilegien los mecanismos alternos de solución de conflictos es como parte inherente a que si lo que queremos es estar en paz, lo que tenemos que propiciar es los medios para que las personas se arreglen, porque precisamente la mediación y la conciliación, que es la que se privilegia, siempre se arreglen entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente y desafortunadamente tenemos adelantos tecnológicos, pero eso nos hace que la comunicación pareciera como que cada vez se va haciendo más lejana. Entonces lo que vamos a propiciar con estos mecanismos a través de la unidad de mediación, que también inicia conjuntamente con la Defensoría de Derechos Humanos, es que se acerquen, que platiquen, que se comuniquen, ¿sí? Que se pongan de acuerdo. En la mayoría de los casos apostamos a que se llegue a un buen arreglo. ¿Es flexible, como decía? En la cuestión de los derechos humanos hay flexibilidad, porque a veces creemos que lo que es lo legal es como inflexible, ¿no? Se tiene que cumplir de tal manera y no hay forma de poderlo cambiar. Sí, aquí, qué buena pregunta, porque es la oportunidad de establecer. Los derechos humanos, una de las características es que son irrenunciables, el derecho humano como tal, ¿sí? Lo que nosotros podemos conciliar, ¿sí? Es la potestad, ¿sí? El cómo lo hacemos valer. Si me sentí agredido, ¿sí? El maestro en clases hizo un comentario que me lastimó, ¿sí? Yo lo único que quiero es que el maestro deje de hacer ese tipo de comentarios y que el maestro a lo mejor me ofrezca una disculpa, ¿sí? Y entonces lo que yo puedo conciliar es esa parte de maestro, que el maestro diga, ¿sabes qué? De verdad no era mi intención, fue un muy mal comentario, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque ganamos, no solo porque se disculpó con la persona, ganamos porque el maestro le quedó claro que ese tipo de comentarios son inadecuados, no se deben hacer, y entonces lo mediamos. No hubo necesidad de llegar a hacer un señalamiento de que el comentario fue inadecuado y violatorio de derechos humanos, ¿sí? Cuando lo podemos solucionar de una manera más efectiva y más eficaz. Muy bien. En cuestión de las garantías hacia los estudiantes, que yo creo que es una de las partes pues que más les preocupa, lo entiendo realmente que es parte principal de salvaguardar estos derechos humanos. ¿Cuál sería como lo principal hacia ellos que quisieran ustedes lograr? ¿La difusión o la comunicación o ambas? O sea, ¿cuál es como directamente hacia ellos, que son como, la primordial persona dentro de este sistema universitario? La razón de ser de la universidad, ¿sí? Que son los estudiantes. Realmente. Queremos paquete completo. Queremos llevarnos todo el carro. Queremos que los conozcan. Queremos que se sientan fortalecidos y empoderados para defenderlos,
o sea, que no permitan la manera, en derechos humanos, en la medida que las personas conocen sus derechos y no permiten la transgresión, es cuando logramos una autoridad más eficaz, más eficiente, ¿sí? Más respetuosa, y entonces que los alumnos de verdad estén protegidos, que de verdad estén seguros, que sientan esa seguridad jurídica, ¿sí? Esa seguridad de que si la norma me establece, ¿sí? que debo de recibir un trato igual, que no debe de haber distinción por mi raza, por mi color, por mi preferencia sexual, por mi ideología, ¿sí? Realmente se va a respetar. Entonces, que ellos sepan que en la universidad la seguridad jurídica es uno de los principales principios, que vamos a proteger la igualdad, que vamos a proteger la libertad, que vamos a protegerles en sí su dignidad humana. Pues yo creo que esto es lo primordial en todos los aspectos. Y ¿con qué le gustaría cerrar? ¿Algo que nos quisiera compartir? A mí me gustaría retomar, ¿sí? Cuáles son los derechos humanos, los derechos humanos los derechos humanos en el entorno universitario, ¿sí? Son las atribuciones, ¿sí? Inherentes a la dignidad humana, ¿sí? Y que esas atribuciones no son dadas por los demás, esas atribuciones son de nosotros. Esas atribuciones las tenemos y van potenciadas precisamente a que el ser humano se realice, ¿sí? La educación es el mejor medio para realizarlo. Entonces, si nosotros estamos en la universidad y estamos protegidos, podemos pensar, ¿sí? Que los egresados de nuestra universidad, bueno, nuestros estudiantes y nuestros egresados van a ser personas con todas las potestades para realizarse. Y que de verdad que la Defensoría de verdad la sientan de ellos, porque es para ellos, ¿sí? Porque son la materia prima de nuestro trabajo. Así es. No, pues yo le quiero agradecer su tiempo a la maestra Margarita López Maciel, quien es la defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros y haber compartido pues toda esta información que es tan primordial. También le damos la más cordial bienvenida aquí a la Universidad de Guanajuato. Muy contentos de que esté con nosotros. Muchísimas gracias y yo feliz de estar de regreso en mi alma mater. Pues bueno, los invito a que estén muy al pendiente de todo lo que realiza el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia. Esta es una de las producciones y por supuesto agradezco a todos los que hacen posible que llegue hasta todos ustedes. Mi nombre es Ana María Robles y bueno, los espero en otra ocasión, en otro programa de Todas las Voces.